agradecerle la nutrida presencia y agradecer especialmente a los organizadores y a la institución la hospitalidad, generosa hospitalidad que tienen con mi persona al volverme a traer a la que siento ya casi como mi casa universitaria. Voy a hablarle de Tolstói y la ley, el derecho, y en concreto sobre la educación. Yo tengo por costumbre, en los textos que escribo, introducir a modo de emblema un par de citas, una cita previa que permita crear la atmósfera intelectual, a veces la atmósfera espiritual, de lo que luego va escrito o va pronunciado, digamos. En este caso, una de las citas, elijo dos muy breves, aparece en los diarios de Lev Tolstói en el año 1861, en la primera semana de abril, y trae como ocasión la visita de Tolstói a Alemania, donde conoce a un joven escritor de cuentos populares, y ese encuentro le produce una emoción especial, hasta el punto de escribir lo siguiente: un rayo de luz surgió frente a él. Ein Licht mir aufgegangen. Un rayo de luz surgió frente a él. La otra cita pertenece a un tolstiano brasileño que se llamaba Manuel Curvelo de Mendonça, y está extraída de unas entrevistas que en el año 1905 lleva a cabo un periódico brasileño sobre la vida literaria. Curvelo de Mendonça acababa de publicar una novela tolstiana que lleva por título Regeneración. De sus palabras elijo apenas una frase: hay cosas que no vemos, porque no queremos hablar. Hay cosas que no vemos, porque no queremos. Y entro en materia. Un pequeño preliminar. André tiene ya formada lo que parece una costumbre, no sé si buena o mala, que es ponerme en trances difíciles. El año pasado era el derecho curvo, una extraña paradoja, una contradicción aparente. Y este año es Tolstói y el derecho. Comparecer en un foro jurídico para hablar de Tolstói y el derecho representa un riesgo evidente. Todo tiene un límite, incluso la cordialidad de los juristas, muy tasada y circunscrita en algunos de ellos, ninguno de los cuales espero que se haya presente esta noche. El peligro, no obstante, puede conjurarse, siquiera en parte. Los auditorios de juristas cultos pueden recibir de buen ánimo disertaciones sobre literatura tolstiana, es verdad, al menos en términos generales. Conviene, desde luego, precisar que en tales casos es lo más sensato tratar principalmente de Guerra y Paz o de Ana Karenina. Cierto que en la primera hay determinados pasajes en los que detenerse podría llegar a ser muy imprudente. Por ejemplo, aquel en el que, con fastidioso aplomo, Tolstói se pregunta: pero ¿cómo se puede admitir un librito de contrato social,
llevar a los franceses a matarse entre sí. No digamos en los muchos que dirimen marcos ético-políticos y jurídicos sobre la soberanía. Oh, la soberanía, siempre angustiada. En cuanto a la segunda, tampoco está, Ana Karenina, tampoco está del todo libre de situaciones comprometedoras, que será lo más atinado disimular o bien sencillamente omitir. Por recordar una de ellas, señalaré la relativa al empleo judicial de Stefan Arkadievich, hermano de Ana, y presidente de un tribunal público en Moscú, cargo obtenido gracias a la influencia de su cuñado, Alexei Alexandrovich Karenin, pero que también había logrado por mediación de centenares de personas, hermanos, hermanas, deudos, primos, tíos, tías, a los que igualmente hubiera podido recurrir porque había nacido en el círculo de los que han detentado y detentan el poder en el mundo. Así pues, no le supuso a Arkadievich mucho desvelo alcanzar aquel puesto ventajoso. A cambio, lo único que se le pedía es que no se mostrara desabrido, ni envidioso, ni iracundo, ni susceptible. Bastaba en efecto con no contradecir, no apetecer, no disputar, no enojarse y, por supuesto, lo más importante, una indiferencia total por los asuntos de los que se ocupaba, algo que le permitiría no entusiasmarse nunca y, en consecuencia, no cometer errores. Naturalmente, acudir a esta página, donde Tolstói hace de construcción social del temperamento de ciertos miembros de la magistratura demasiado reconocible, de tan fácilmente identificable, y que ayuda a esclarecer la razón de sus ascensos en la carrera, debe antes prever una escrupulosa selección de los asistentes al objeto de no provocar innecesarias suspicacias ni mover a infelices consecuencias. Y otro tanto de cautela habrá que disponer si se optara por la muerte de Iván Ilich. Este relato es idóneo para público de galeno, siendo lógico presumirles en principio, interesados por los efectos y desenlaces de la enfermedad. No obstante, las dimensiones psicológicas del padecimiento, la dolencia y la muerte, ya anticipadas por Tolstói en un cuento que se llama Las Tres Muertes, a mi modo de ver, se desbordan aquí cuando se prueba a leer la agonía del magistrado Iván Ilich Golovin. Más allá de su mal orgánico y somático, como la mentira que a puertas de fin de siglo, en la antesala de la demolición revolucionaria, malamente lograba ocultar la enfermiza vitalidad de su experimento jurídico reformista, rehusando la verdad, su ruina. Pero para compensar todos estos posibles estorbos y quebrantos, siempre estará el socorro de una obra como Agígula, porque la guerra o el terrorismo es algo que a los juristas seduce con un embrujo fascinante e irresistible, y además luego nos permite departir patrióticamente de justicia duradera o de paz sempiterna, hacer de la catarsis apoteósica es tan jurídico. Aún así, será fundamental elegir con buen tino cada cita, no sea que se malinterprete la excepción. Y por supuesto, sobra decir, y queda fuera de discusión, que tanto Sonata Herzog como Resurrección son títulos de todo punto desaconsejable para tratar a Tolstói en una reunión donde concurran gentes del derecho. Teniendo presente todo lo anterior, bien se comprenderá que tantas juiciosas prevenciones me limitan sobremanera para abordar y convertir en materia de reflexión jurídica la literatura realista romántica
del escritor ruso en las principales creaciones de su narrativa mayor. Por otra parte, el conjunto extraordinario de relatos menores solo incidentalmente permiten presentar piezas capaces de ofrecer material relevante, aunque un cuento como El buen juez sirva y no con poca ventaja pedagógica para introducir al estudio de las técnicas de argumentación y de la prueba por concurso de indicios y desentrañar la lógica del razonamiento argumentativo. Ante este género de dificultades, apenas cabe pues recurrir a instancias de escritura privada, los diarios, o apelar a la correspondencia, un universo documental que asimismo acumula y ofrece útil y valiosas noticias sobre temas relacionados con el derecho, también poco explorado todavía desde el campo de las investigaciones de derecho literario. Es necesario advertir, sin embargo, que el obstáculo principal que este acervo opone radica en el carácter sintético y a veces muy impresionista de las entradas y comentarios, a la par que en el hecho de que con frecuencia las ediciones comerciales disponibles no aseguran el íntegro contenido ni tampoco están exentas de censura. Con todo, ambas fuentes proporcionan un importante corpus informativo del que en adelante no deberemos prescindir. Lo que con estas fuentes me propongo aquí es exhumar y recuperar en ese enorme conjunto documental, como digo, aspectos entre los más confidenciales de la experiencia tosquiana ante el mundo jurídico y sus protagonistas. Creo que el resultado de esta investigación nos va a facilitar un mejor conocimiento de las ideas de Tolstói acerca de esto. En las páginas que siguen exploraré un espacio específico, así el ligado a la educación jurídica, recorriendo el camino que de un lado conectó a Tolstói con los estudios universitarios de Derecho durante su etapa juvenil, y de otro, el de los estudiantes de leyes con quienes Tolstói se vincula al dedicarles una reflexión sobre su formación jurídica. Esta vía de doble sentido permitirá concretar finalmente el motivo de la evaluación crítica de Tolstói sobre la educación moral del derecho. Ahora bien, me temo que en este proyecto no es posible eludir la responsabilidad resultante de la perspectiva adoptada, lo que me hace asumir como un riesgo inevitable el que fatalmente acaso no concite el júbilo de una parte de la audiencia, pero en realidad tampoco busco ni pretendo su complaciente aprobación. Hace tiempo que en cuestión de discrepancia, sea en controversias intelectuales o de otro tipo, afronto sin inquietud y hasta con indiferencia las razones perezosas de quienes apoyan o secundan el argumento de disenso. Vamos a lo primero, el estudio del derecho en la formación de Tolstói. En un temprano registro de sus diarios, Tolstói, a día 25 de marzo de 1847, escribe: no basta con apartar a la gente del mal, es necesario estimularla hacia el bien. Es el preludio que abre camino, formulado con aforística concisión, al resto de las anotaciones recogidas en seguida. Su interpretación, la interpretación de esta frase, no basta con apartar a la gente del mal, es necesario estimularla hacia el bien. Su interpretación fácilmente podría orientarse, en la poderosa espiritualidad cristiana, o diferente, en la deontología de la beneficencia, o en la ética de las virtudes excelentes. Más allá, sin embargo, de toda pretensión benefactora o de compromiso filantrópico, a mí me parece que es el indicio
del modo en que Tolstói estaba experimentando la vivencia de su época, gobernada por una ideología filosófica cuyo dominio hegemónico era poco menos que una patología. Ese estado patológico del pensamiento se llamó hegelismo. Pero para comprender en todo su sentido auténtico y profundo alcance este comienzo de escritura, habrán de transcurrir casi 40 años. En 1882 y 1885, Tolstói escribió una serie de artículos propagandísticos, como casi siempre antes difundidos en el extranjero que dentro de la frontera rusa, y que se publicaron con dos títulos: ¿qué hacer? Y entonces, ¿qué debemos hacer? En este segundo, entonces, ¿qué debemos hacer? En este segundo se incluye un capítulo sobre el destino de la ciencia y el arte, donde Tolstói señala cómo en un tiempo no muy anterior a esas fechas, en el mundo científico reinaba la filosofía del espíritu, cuyas conclusiones se enunciaban afirmando que todo lo real es racional, que no existía ni el bien ni el mal, que el hombre no debía combatir el mal, sino limitarse a manifestar su espíritu, ya fuera en la milicia, en los tribunales o en la interpretación musical. Y concreta, 40 años atrás, el hegelismo era la base de todo cuando yo empecé a vivir, el aire que todo lo envolvía, haciéndose presente en los artículos de periódicos, en los manuales de historia y de derecho, en la literatura, de un modo tal que quien no hubiera leído a Hegel carecía por completo del derecho a hablar. Y poco después, sin haber transcurrido aún 40 años, ya nadie se acuerda de él, como si Hegel no hubiera existido nunca. Lo más extraordinario, sigue escribiendo Tolstói, es que este declive se produjo sin que nadie lo refutara, y de repente el mundo científico perdió todo su interés por él, y convencido de que en su teoría no había más que palabras oscuras y conceptos absurdos, lo desdeñó para sustituirla por una ciencia positiva y crítica que supuestamente no admite engaño. Con esa memoria, todo eso ha pasado en tiempos que yo recuerdo. Tolstói menciona a quienes otrora fueron sus mentores, señalando con respeto, pero expresamente, por ejemplo, a Belinsky, responsable directo de la recepción de Hegel, y en colofón, además de mostrar su extrañeza ante el éxito granjeado entre los intelectuales, propondrá como única y posible explicación al raro entusiasmo popular suscitado por tan falsas y desatinadas doctrinas, el que ellas justificaban a los hombres en su vida equivocada. Se trata aquí, desde luego, de un graso error. Ni el crepúsculo de la influencia del idealismo alemán había llegado, ni en absoluto Hegel estaba allí. Al margen, no obstante, de este desacierto, lo que importa es constatar su perfección. Esto es, la de un pernicioso dominio de la filosofía hegeliana, también su filosofía jurídica y en especial del Estado, la cumbre de la etnicidad, y que trató de resistir. Tenía Tolstói la certidumbre de que no bastaba con detener y alejar la práctica de una mala vida, que no era suficiente con el freno que somete y relega el mal, sino que además se hacía preciso e indispensable una incitación al bien. Sin duda, este convencimiento llevaba al Tolstói, que en ese momento tenía 18 años, era alumno del segundo año de leyes en la Universidad de Kazán,
a la desazón y le inclinaba al desencanto, porque esta sería la interrogante fundamental: ¿constituía de verdad el derecho un instrumento idóneo a tales fines? ¿Servía verdaderamente el derecho para auspiciar el bien y no solo para sofocar el mal? Acerca de las materias de estudio jurídico que cursaba en aquellos años, versa el resto del apunte del diario en ese libro. Notas que están llenas de valor. Así sabemos que Tolstói llevaba como poco una semana dedicado a la tarea de preparar, por encargo de su profesor de Derecho Civil allí en Kazán, Dmitri Mayer, un trabajo de lectura comparativa entre el Nazar son las instrucciones para la comisión, para la composición de un proyecto de nuevo código de leyes hecho por Catalina II, y la obra de Montesquieu, L'Esprit de Sauvage, y que sus conclusiones estaban ya bien maduradas cuando escribió: las instrucciones le trajeron mayor gloria a Catalina que a Rusia. Conocemos también que otras disciplinas ocupaban su tiempo y afán. Una biografía autorizada, como es la de Biriukov, menciona su atracción por la materia enciclopedia del derecho, que era una asignatura análoga a la que hoy es la teoría del derecho y la filosofía del derecho. Ahora bien, esta expuesta indicación relativa a esa asignatura, enciclopedia del derecho, merece un mayor particular. No faltan sugestiones biográficas que disimulan o disfrazan aspectos más íntimos y vitales de la entrega de Tolstói a los estudios jurídicos. Alguno hubo que incluso habló de adicción a la ciencia jurídica. Tengo para mí, sin embargo, que su apego hacia el estudio del derecho fue bastante más moderado y muy escasa su devoción, aunque en resultados académicos resultara un alumno relativamente aplicado, y en concreto respecto de la enciclopedia del derecho. El programa que cursó Tolstói, correspondiente a esta disciplina, era impartido por un profesor que se llamaba Anton Stanislavski, no tiene nada que ver con el escritor, que es de la misma época. Era profesor asistente y empleaba como manual la enciclopedia del derecho de Konstantin Nevolin o Nevolin, un profesor de la Universidad de San Petersburgo. Conducía las explicaciones con ese manual, poniendo cada vez mayor distancia con la dirección idealista a favor de la historia. El texto de Nevolin, que se había formado en Alemania con Savigny, mostraba asimismo un enfoque metodológico de signo progresivamente positivista. Así, por tanto, aquel joven Tolstói de 18 años que estudiaba Derecho, que asistía, no siempre con regularidad, a las aulas de la Facultad de Derecho y que en ellas llegó a liderar, a aprobar el segundo curso, estaba en mitad de una recíproca tensión ideológico-jurídica entre dos fuerzas que sobre él actuaban con igual y mutua intensidad. De una parte, el ambiente del idealismo hegeliano; de otra, el historicismo tendencialmente positivista. Sin duda, el idealismo de Hegel participaba del romanticismo historicista, pero al racionalizarlo lo había desembarazado de las ataduras con la idea incondicional de historia. Pero cuando el historicismo jurídico, la escuela histórica del derecho, sesga y produce la transformación de aquel idealismo en derecho legislado y jurisprudencia, ambas corrientes se bifurcan para convertir borrosas relaciones en diferencias incorrectas. Es pues lógico pensar que por aquella época en la mente de Tolstói reinaba una importante confusión epistemológica acerca de qué era el derecho. Tolstói, de hecho, se sentía atraído por las cuestiones jurídicas, cuyo conocimiento deseaba, pero antes que a través de la expectativa suministrada por sus profesores, quienes
se inclinaban por una fórmula docente dogmática y categorial que poco a poco iba abandonando el derecho a la estrechez de la ciencia de los juristas. Mejor, digo, un acercamiento a esas cuestiones jurídicas determinador de abiertas perspectivas al debate de problemas de moral práctica y cuestiones de crítica social. Esa actitud le lleva a sentirse incumbido por las conferencias que fuera del marco escolar y académico dicta un jurista, filólogo y historiador del derecho como es Emil Ferdinand Vogel, profesor de la Universidad de Arte, presentando la discusión de actualidad jurídica, de rabiosa actualidad jurídica relacionada con la pena de muerte. De esta manera, cuando a finales de abril de 1847 Tolstoy ha pasado examen de curso, ya está decidido a abandonar los estudios de derecho. Presionado para que los retorne al año siguiente en San Petersburgo, ese mismo año, 1848 ya, renunciará de forma definitiva, determinado a ello, por sus lecturas de Rousseau, por las confesiones, por el Emilio, por la carta a D'Alembert. Esta es la relación del joven Tolstoy con los estudios de derecho. Vamos a ver ahora el otro sentido. Tolstoy en la formación de los estudiantes de derecho. Tomemos ese año, 1848, y sobre él otros 71 más. El calendario señalará 1909. Tolstoy es ahora un anciano. Morirá al año siguiente. El tiempo de su existencia mortal se agota. El final se encuentra próximo. Acudamos ahora a su correspondencia y otra vez hallaremos opiniones en torno a la educación jurídica. Me refiero al intercambio entre un joven estudiante de Derecho y Tolstoy durante la primera mitad del mes de abril de 1909. Es un asunto que he mencionado en otros lugares, aunque solo episódicamente, por lo que aquí voy a tratar de centrar en el tema y aportar nueva y puntual información. El nombre de ese estudiante remitente es Isaac Krutich, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, que es un ferviente discípulo de Tolstoy, que le sigue en su ideario religioso y que cursa entonces la asignatura de Enciclopedia del Derecho explicada a través del texto de Lew Petraszewski o Petraszewski en polaco. La enseñanza de esa asignatura coloca a Krutich en un trance angustiado. Sus convicciones como prosélito tolstiano se ven removidas y por otra parte está su lealtad para con el estudio del derecho. Es un doloroso dilema, el alma y la pena. Este es el motivo de su carta, fechada a 14 de abril, que Tolstoy recibe en Yasnaya, Poliniana, 3 días más tarde. Petraszewski, egresado de la Universidad Imperial de San Vladimir en Kiev, había ampliado estudios en Alemania y acababa de publicar el primer tomo de su teoría del derecho y del Estado desde la teoría moral. Krutich acompañará un ejemplar de esta obra en la carta que dirige a Tolstoy, con una llamada comentario de las partes especificadas. Petraszewski, muy notable y un filósofo recordado hoy todavía, sobre todo por su teoría de la validez psicológica del derecho y sus contribuciones a la sociología jurídica, quien como Rudolf Steiner mantuvo paralelos, por ejemplo en el tema de las leyes naturales de contenido variable, aunque también fuertes diferencias en cuanto a los alcances del kantismo jurídico, importan
aquí en especial la concurrencia de ambos, Petrafilski y Steinberg, en punto a las funciones motivadoras y educativas del derecho, y asimismo el común rechazo hacia el anarquismo. En este sentido ha de leerse la frontal oposición de Petrafilski ante aquellos que conceptúan el derecho como algo inferior a la moralidad, menos valioso, menos digno de respeto, equiparando en ese grupo las creencias de Tolstói y las de las doctrinas más diversas respecto del anarquismo, porque todas ellas, dicen, demuestran profunda ignorancia de la naturaleza y la ética humana. Cuando Tolstói leyó la misiva y los párrafos seleccionados, encontró divertida la consulta del libro, despreciando en principio la oportunidad de una respuesta. Poco después, sin embargo, cambió de parecer y trabajó para contestar debidamente la una e impugnar el otro, y no solo por el placer de oponerse, sino porque veía la posibilidad de aportar algo nuevo. Así lo comenta a Vladimir Cherkov. Cuando el 27 de abril tuvo terminada el escrito, igualmente manifestó Lutig el deseo de que se gestionara una publicación conjunta de ambas cartas. No hubo lugar a ello. Incluso las circunstancias fueron poco favorables para que el texto de Tolstói viera la luz de las imprentas y se divulgara. En Rusia nunca sucedió. El cruce de mensajes permaneció, pues, inédito hasta comienzos de 1910. Y para entonces tampoco siempre se editó uno seguido del otro, una carta seguida de la otra, lo que en alguna medida también hace confundente la respuesta de Tolstói. Esta apareció publicada primero en traducción francesa en Ginebra, probablemente favorecida por un señor que se llamaba Albert Scarpa, un tostiano, con una vida terrible, de prisiones, de maltrato, físicos y psicológicos. Y luego también apareció en París, pero entonces ya no se llamó una carta a un estudiante, sino se llamó El derecho y sus mentiras. Y luego, inmediatamente, fue traducida al alemán en un folleto por Scarba y enviado un ejemplar a Yasna y Arpoliana, que se recibe el día 24 de abril, 24 de septiembre de ese año, 1900. Valentin Bulgakov, que en ese momento es el secretario personal de Tolstói, la película seguramente algunos de ustedes han visto, Los últimos días, está inspirada en el diario de este secretario. Este secretario recibe el folleto y lo ojea, y su comentario es: hay que ser conscientes de que las opiniones allí expresadas estaban en desacuerdo con la aceptación general. Pero, ¿qué hay de nuevo y tan incómodo en esa carta? Debo ante todo reseñar algo que me parece llamativo, y es la mínima atención que a este texto se ha concedido. Solo referencias incidentales, tampoco demasiado abundantes y casi siempre heterogéneas, para del resto exhibir un total descuido, si no completa injuria, por parte de la literatura jurídica especializada. La carta a un estudiante, a mi juicio, alberga varios espacios interpretativos, asimismo de diferente categoría, pero permanece desnuda de estudio entre los juristas. Dicho esto, a lo formulado en la primera pregunta, en la primera parte del interrogante, o sea, ¿qué tenga de nuevo esta carta? Creo que hay que buscarle respuesta por pasiva, o de modo perifrágico.
aunque ello necesariamente implique dar un rodeo antes de llegar a ofrecerla, digamos, por activa. La carta de Tolstói, en este sentido, contiene mucho material que no es nuevo. Trataré aquí de agrupar la procedencia de esto no nuevo en relación a grandes temas. Por ejemplo, naturaleza científica del derecho. Al comienzo de las páginas, al comienzo de esta intervención, me he referido a uno de los capítulos de esa obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? En 1906, donde Tolstói recordaba el pernicioso influjo intelectual ejercido por el hegelianismo en el mundo científico de su juventud, y que él también tuvo que soportar como estudiante de Derecho desplazado. Mucho antes, no obstante, ya había fijado su posición. Está en Confesión, 1882. Tolstói sostuvo que las ciencias jurídicas, como asimismo las sociales e históricas, poseían solo un estatuto de semiciencia, que eran en realidad pseudociencias. No había novedad en este punto. Y aún ni siquiera este punto era novedad luego de que Gisman hubiera pronunciado en 1857 la célebre conferencia que hoy todos conocemos como la jurisprudencia no es ciencia. Un severísimo veredicto que, sin embargo, no ha supuesto el apelativo altamente tóxico de delirio nihilista, ni favorecido un número de enemigos más allá de lo razonable, y antes, al contrario, le ha otorgado cierta fama en la historia del pensamiento jurídico. Más aún, el nihilismo, si no me equivoco, es positivista y utilitario. O quizá sucede que hemos olvidado al estudiante de Derecho, de Crimen y Castigo, el nihilista Raskolnikov, o tal vez ha pasado el nihilista pragmático de Padres e Hijos, de Iván Turnería. Para el nihilismo jurídico no basta con pronunciar herejías en el lugar más santo de los textos jurídicos, como tampoco el pesimismo de un escéptico, incluso si enternecido y quietista, como era el de Tolstói. La novedad se registra el texto no es de índole nihilista, sino que más bien concierne a la propicia ocasión que le brinda haber refrescado el recuerdo de su estudio de la asignatura Enciclopedia del Derecho de Neboli, prócer de la ciencia jurídica rusa y responsable de la formación de varias generaciones de juristas, y ponderarlo ahora con un juicio menos espléndido que aquel ofrecido por algunos de sus biógrafos cuando abordan aquellos años universitarios. Otro bloque, otro tema, la crítica de la propiedad. Tampoco las ideas que aparecen en la carta sobre la propiedad de la tierra y distribución de la riqueza agraria en una sociedad básicamente rural, como era la rusa de su tiempo, suponen primicia alguna. Cierto que aquí la comparativa con Proudhon resulta tentadora, a pesar de no ser novedosa, por lo que el texto, cuando se expresa en términos, digamos, prudianos, son latinos, pero de una intensidad mínima comparativamente al corazón que palpita en Tolstói y que es el corazón de la escritura que resuelve. El verdadero origen está en el naturalismo rusoniano. Y en este ya aparece con claridad este planteamiento, esta coincidencia, aparece con claridad respecto de temas como el dominio y la posesión, o por mejor decir, acerca de los usos del posesivo jurídico, la auténtica gramática de la propiedad privada, el derecho de propiedad, en una obra como es Holstein, Historia de un caballo, escrita en 1863 y que no se publica hasta el año 1886, fecha en la que también se publica un cuento parábola que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, y que muestra las consecuencias de la avaricia sin límites, desmedida, sin límites, de lo mínimo. Bueno, y en temas de justicia social, en mi opinión, en este
conjunto de temas que aparecen en la carta, relativos a la injusticia social, justicia del orden social, en mi opinión, subyace en ella un compromiso crítico, en verdad muy avanzado, ante problemas de estructura social, de sujeción y de dependencia, en especial respecto a los llamados siervos comunes o siervos del Señor, el noble. Algo que ya quedó expuesto, no obstante, en cuentos como Boricucha, de 1861, o en el vínculo entre los personajes que hacen dramatis personas, digamos, de amo y criado. Relatos que no son simplemente construidos. La carta expone en su modelo algo más sustantivo, y es la pervivencia de la distribución social que anulaba la posibilidad de probar en Rusia, la Rusia zarista, el programa de reforma y o cambio al que en otros lugares se estaba favoreciendo desde esa corriente de liberalismo corregido para hacer frente al conjunto de problemas y condiciones de lo que luego se conoció como cuestión social. Vamos al tema quizá más problemático, estoy terminando. La supremacía moral. La moral por encima del derecho. Supremacía de la moral. La posición de Tolstoy, que Tolstoy adopta en el texto, no adelanta otras que ya fueron previas. Estas se hallan generalmente remitidas a una obra cercana en el tiempo, 1908. Lleva por título La ley de la fuerza y la ley del amor. Dicho envío, revisión a esta obra, se produce a partir de una referencia que hace concretamente Gustav Raffler en su filosofía, en el capítulo relativo a Derecho y Moral, una obra que se publica en 1932. Y de ese eco participan todos los que luego remiten a esa referencia sin que en la inmensa mayoría de los casos hayan jamás utilizado ni la versión alemana, ni mucho menos el texto original ruso de Tolstoy. Esta circunstancia ha favorecido una interpretación de la moralidad a través de la sustitución del derecho por el amor, situando la posición de Tolstoy en comunidad con planteamientos anarquistas, con un misticismo irracionalista o sencillamente con una imposibilidad. A mi juicio, sin embargo, el fundamento es de otra índole, importado no desde el credo libertario o religioso, sino de Kant. Tolstoy acude a Kant cuando específicamente argumenta en materia de derecho. El ejemplo se encuentra en una carta de 1 de mayo de 1904, dirigida a un jurista amigo que era Anatoly Fedorovich Gonin, quien le había obsequiado una de sus publicaciones, en concreto con los principios morales en el proceso penal, una obra de 1902, 2 años antes. Y Tolstoy recibe la obra y responde cortésmente a este obsequio. Dice: viniendo de persona tan autorizada como tú, tal vez traiga beneficio a la juventud. Pero añade también que desde su punto de vista, tan pronto como sea reconocida la más alta ley religiosa moral, el imperativo de Kant, la noción de sistema judicial desaparecerá. Por tanto, la sustitución del derecho que hace Tolstoy alienta, todavía a título particular, desde una posición que apoya en proposiciones kantianas, mal enfocadas, con problemas de metodología. Pero no está en otro sitio más que en ese imperativo de ley universal. Diferente es que su lectura privada de ese imperativo kantiano sea una lectura cristiana, claramente el amor al prójimo, y que desde ese postulado todo orden social, no digamos el jurídico, sea a la postre prescindible. Pero diferente también, y no irrelevante, es que, bueno, esa
posición creencial o histórica, el fundamento de la revelación que amamos los unos a los otros, acabe por corromper el sentido individualista de la concepción de moralidad de las propias y ajenas acciones con que Kant formuló el imperativo y finalmente lo desvirtúa. Este planteamiento se agrava en Tolstoy cuando sustituye el individualismo kantiano por una catequesis social, porque va a redoblar el error metodológico de partida en su comprensión del imperativo categórico kantiano, haciendo de él la base de un prejuicio antijurídico y por tanto postulando que la educación y la formación en la engañosa superioridad del derecho es social y moralmente nociva, y muy en particular entre los estudiantes que se instruyen en el cultivo del conocimiento y su práctica. Estudiar derecho es moralmente nocivo. No hay, pues, en mi opinión, ninguna novedad especial en el dictamen desdeñoso de los predicados de la teoría jurídica de Tarzinski. Creo que la novedad está en otra cosa, está en la inflexión con que se pronuncia, con que elige las palabras que forman esa carta. Creo que en efecto no es aquello que se dice, sino cómo se dice. Y llamo la atención sobremanera el que las palabras de Tolstoy son de una aspereza particular, una actitud que queda del todo al descubierto, incluso una descortesía indisimulada. ¿Pero por qué? Es aquí donde, me parece, podemos entrar, me faltan 5 minutos, podemos entrar ya directamente a ese algo nuevo prometido. Según lo interpreto, Tolstoy da un paso más allá de donde había dejado establecida su penúltima y última posición. Tolstoy había recorrido la entera antesala de su descreimiento en el derecho, su descreimiento hacia el posibilismo histórico de las reformas jurídico-sociales liberales, revolucionarias, en la muerte de Iván Ilich y en Resurrección. En la muerte de Iván Ilich había una desconfianza, todo era mentira. Estoy muriendo, esto se está acabando, y me dicen que estoy bien, que no me preocupe. La mentira, odio, lo más despreciable es la mentira. ¿Por qué nadie dice la verdad? Esto se está cayendo. Y en Resurrección llegó un paso más allá, al umbral desde el que se divisaba la disyuntiva de otro tiempo histórico. Pero ahí se detuvo. Tarzinski y el mismo Conde, quien le había sugerido la trama de lo que fue la novela, un caso judicial, el caso Rosalía Olmo, y que mantenía una estrecha amistad. Ambos, Tarzinski y Koenig, eran destacados elementos, incluso artífices, del intento de una solución liberal reformista, la que para Tolstoy únicamente significaba la gran mentira y el cancelado futuro que ficcionaliza la muerte de Iván Ilich y Resurrección. Ahora Tolstoy, en su carta, da un paso más allá. Y ese otro espacio al que accede es el lugar nuevo de la concepción socialista del derecho. El derecho está escrito en esa carta. Se ha concebido y propagado deliberadamente con un propósito bien claro y bien villano, el de justificar las malas acciones cometidas siempre por hombres que no pertenecen a las clases trabajadoras. El derecho natural, derecho político, civil, penal, eclesiástico, militar, internacional, das Recht, le droit o bravo, el derecho. ¿Qué significa esta extraña palabra? En realidad se llama derecho para los detentadores del poder el permiso que a sí mismos se dan de obligar a sus súbditos a hacer
lo que conviene a sus privilegios. Para los otros se llama derecho el permiso de hacer lo que no está prohibido. Este paso adelante no solamente deja atrás lo anterior, sino que lo reescribe. Reescribe con claridad una dialéctica de las ancestrales injusticias en la sociedad rusa, presidida, formada por los señores y sus tributarios. Reescribe el valor y la función de la propiedad inmobiliaria. Reescribe el predominio ideológico moral de la ciencia del derecho, desenmascarándola de su falsa neutralidad, porque a la hora de aislar y relegar el mal, ha hecho del derecho, antes que un estímulo a la precisa e indispensable incitación al bien, una impúdica coartada para el puro y duro ejercicio del poder en su dimensión más corrompida. Tal vez esta evaluación crítica de Tolstói acerca de la ciencia jurídica y la moralidad del derecho, por cuanto históricamente ligada a su expresión burguesa, esté hoy lejos de representar una novedad. Ahora sabemos que la concepción socialista del derecho no supo representar lo nuevo, o al menos no todo el tiempo, y hoy se ha vuelto vetusta y puede que hasta rancia. En eso, la concepción socialista del derecho ciertamente fracasó. Es aventurado saber si Tolstói, que falleció en 1910, habría suscrito esa concepción socialista del derecho, el derecho de los hombres. Probablemente tampoco. Aunque en realidad esto tiene muy poca importancia para mí. Lo valioso, pienso, está en intentar responder a la pregunta sobre qué permanece hoy de aquel anunciado algo nuevo en la carta a un estudiante. Mi respuesta es que continúa siendo nuevo e innovador introducir en la agenda de transformación y excelencia de nuestras facultades de derecho la educación moral del derecho. Y oír hablar y hablar de ello. Sé bien que, por fortuna, los derechos humanos no son una predicación en el desierto y que su estudio contribuye a la educación moral del jurista. Pero también que en nuestras facultades de derecho, algunas de las enseñanzas que se imparten a los alumnos desertizan en ellos la educación moral del derecho. Y es que por ese motivo que la vieja carta de Tolstói a los estudiantes no es inactual. No lo será nunca si nos ayuda a recordar la extraordinaria responsabilidad moral que nos cumple como docentes del derecho. Y es así igualmente en mi caso, porque no me he arrancado del alma del jurista que algún día quiero llegar a ser, el profundo aguijón de la dolorosa verdad. Un rayo de luz me iluminó. Hay cosas que no vemos porque no queremos mirar. La profunda y dolorosa verdad de muchas de las palabras que contienen